Familiares de una mujer asesinada a machetazos en Quitasueño de Jaina exigen justicia. Encuentran al menos 7 piernas humanas dentro del Parque Mirador Norte. Impera la inseguridad en la frontera dominico-haitiana. En los deportes, Albert Pujols se recupera de la lesión que le afectó en la temporada pasada. En las internacionales, primeros migrantes centroamericanos llegan a los Estados Unidos. Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos una vez más a Despierta RD, su revista matutina con el contenido más fresco de todos los días en lo que ha pasado en las últimas horas en el país y en el mundo. Gracias de verdad por estar con nosotros a esta hora, iniciando la jornada laboral de hoy jueves 15 ya, jueves 15 de noviembre de 2018, a mitad de este mes y ya un solo mes más con 15 días y terminamos este año 2018. Gracias por estar ahí, a toda la gente que nos sintoniza a través de Telecentro, Canal 13 para toda la República Dominicana y a los que nos ven en el extranjero, que están preparando maletas, que vienen para acá, que ya tienen una marca de tenis que ha lanzado el nombre de la República Dominicana en esa nueva edición. Ya sabemos que vienen todos para acá para disfrutar las Navidades. En Telemicro Internacional nos sintonizan. Gracias de verdad por estar ahí y hoy compartiendo con José Rivas y nuestro compañero Julio Vargas, que está hoy por Alberto Caminero. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, Lorena, y muy buenos días a ustedes, también al público de Despierta RD, y decirles también a los dominicanos en el exterior que ya inició la gracia para los que vienen. ¿Ya oficialmente comenzó? Oficialmente ayer Sí, inició la ¿pero gracia. inició antes? Sí. Además, también quisiera aprovechar la bienvenida para felicitar a mi madre, quien estuvo de cumpleaños el día de ayer y con quien lamentablemente no pude compartir mucho por cuestiones de trabajo. Sin embargo, ahí viene el fin de semana. Desearle todas las bendiciones, las felicidades que pueda yo enviarle a ella. ¿Cómo se llama? Sandra Jiménez. Sandra. De cumpleaños. Gracias a los muchachos por el detalle. Nada, decirle que ella es todo en la vida de esta persona y que gracias a ella yo soy quien soy hoy en día y que gracias a ella estoy yo sentado junto a ustedes. Ay, qué lindo. De verdad que te quiero mucho y muchas felicidades. Felicidades para doña Sandra, qué lindo, qué lindo. Saludos para mi madre también, que está allá en Lawrence. ¿Cumpleaños también? No cumpleaños, pero ella siempre está ahí pendiente. Pero esa para un cumpleaños no va muy lejos, ¿viste? Lo celebra a cualquier momento, su cumpleaños y el de los otros. Ella viene en estos días. Tú hablabas de unos tenis, Sí, la marca Nike. Y voy a hacer la cuña porque realmente lo merece. Porque lanzó una edición dominicana, se llama De lo mío. Así mismo. ¿De lo mío? Sí, de lo tú mío. sabes que yo me Aquí preocupé tenemos un compañero cuando que llama De lo mío. anunciaron esos tenis porque me imaginé que iban a poner el escudo o la bandera en los tenis, pero lo hicieron muy bien logrado el producto final. Con una estampa dominicana. Exactamente. El juego de dominó. verdad que Entonces, sí. por favor, para que mi mamá no sienta que soy yo que lo estoy pidiendo. No, yo no le voy a pedir a la... Para a mí, nadie. no, dígale usted. No, pero tráigale. pero Es que ella está, no, pero dígale, por favor, a su pobre hijo abandonado aquí. A su pobre hijo no le tiene que comprar nada. Que me traiga los tenis. Chocolate, No, chocolate trajo Caminero que todavía andan por Todavía ahí. estamos comiendo chocolate de lo que trajo Caminero. Así Muy buenos días, señores. Qué placer, mucha lluvia. Mucha lluvia desde tempranas horas de la tarde, en parte de la ciudad, luego en la noche y en la madrugada. Los que todavía no han salido de sus casas y tienen que hacerlo por una u otra razón, por favor háganlo de manera prudente, porque hay muchas zonas, sobre todo aquí en el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional, que hay muchos pozos de agua, todavía está esa situación y por favor, prudencia, mucha prudencia en las carreteras y en las calles de las grandes ciudades para evitar esos fatales accidentes que son del día a día de nosotros aquí en República Dominicana. Qué bueno. Un libro ahí. Sí, voy a agradecer, iniciando el programa, un libro que recibí de un abogado que se está abriendo camino muy interesantemente aquí en el país
Él es Eric Barinas. Quiero agradecer a Eric este libro que nos envía, que lo va a lanzar. Todavía está en los preparativos para que este 27 de noviembre en una de las salas de la Universidad Pedro Enrique Sureña se presente la edición de este libro que se llama Derecho Constitucional, Estado y Justicia. Y me parece muy interesante el tema, sobre todo en el mes de la Constitución. A Eric, gracias por tenernos en cuenta y sobre todo por tan importante aporte para la clase académica, para la clase estudiantil, para las personas que les interesa el tema del derecho constitucional y de lo que nos compete a la población en general. Y más en un tema tan delicado como el derecho constitucional. Así es, que él se ha especializado en eso. Él participó, de hecho, en una de las ediciones de una de las series que yo hice, fue Ley de Leyes. Ley de Leyes fue recopilando todo lo que tenía que ver con nuestra Constitución desde el origen de la Constitución y algunas comparaciones con constituciones de otras partes del mundo, y él dio aportes muy importantes. Así que felicidades para él, que sigue en el camino de la escritura y de mejorar y aportar a la sociedad. Pero iniciamos con el tema que fue noticia anoche o ayer. Había una expectativa por una invitación que había enviado, muy personalizada. De hecho, fue algunos por WhatsApp que recibieron la invitación. El doctor Roberto Rosario, expresidente de la Junta Central Electoral, envió una comunicación. A mí me llega hasta de un número que no conozco y digo yo, ¿quién es? Veo que dice la invitación, vamos a hablar de política. Roberto Rosario lo invita. Y digo, mira, que es de parte del doctor Rosario, que te quieren invitar a tal cosa, que el doctor quiere que tú estés ahí. Y a Caminero también le llegó la invitación, al equipo de aquí de Telecentro. A mí me llegó la invitación. Exacto. Entonces, anoche fuimos a cumplir con ese compromiso porque era una invitación personalizada. Querían que supiéramos, que querían que estuviéramos ahí. Y cuando yo voy, yo me sorprendo porque yo sé del sitio, yo digo, el sitio es grande. El sitio es grande. De hecho, el sitio que está en Novocentro, en esta plaza que está en la López de Vega, en el rooftop, en la parte de afuera de la azotea, el piso 18 de Novocentro, se utiliza para eventos. Sin embargo, ahora mismo está un poco rezagado y lo ha adquirido el empresario artístico y de medios Néstor Caro, o sea, de eventos Néstor Caro. Y cuando yo llego al sitio, que lo veo totalmente remodelado y veo que está repleto de gente, había una cola para entrar al ascensor, señores, una cola que nosotros tuvimos que esperar. Yo andaba acompañada de un colega y definitivamente fue como media hora para entrar porque estaba full. Y yo digo, pero ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues la sorpresa cuando llegamos ya al final, al 18 piso, nos encontramos con que había todo un engranaje para una locución que yo dije, bueno, será una conferencia. Y fue justamente el magistrado Roberto Rosario, el doctor Roberto Rosario, que empezó a hacer un análisis político del país en una comparación de lo que han sido los gobiernos del PLD versus gobiernos anteriores de los últimos 30, 40 años. Y en esa presentación, en esa intervención, él daba las razones por las cuales debía continuar el PLD, pero cerró presentando que todo lo que él decía y las debilidades que aún tenía el país y el PLD no había podido resolver, era porque seguía siendo necesaria la presencia o ¿cómo diríamos? El retorno. El retorno, pero más que retorno, que tomara las riendas el doctor Leonel Fernández a la presidencia de la República. Y esto, señores, que ustedes ven ahí, esto estaba repleto de personas. El doctor Leonel Fernández enfrente, el ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, también, quien fue que habló. Leonel no habló. No. Leonel no habló. Ahora, ¿qué hizo Leonel? Leonel compartió con la gente. Ahí se dio besos, abrazos, habló con todo el que quiso hablar. Yo estaba inclusive de espaldas y él estuvo por ahí, fue y me saludó. Estuvo totalmente afable, nada de prisas, nada de corre. Yo vi personas que fueron 3 veces a hacerse fotos y videos con él, porque era tanta la cercanía que tenía que definitivamente se quería dejar sentir y tocar. Y esto de verdad que nos interesa presentárselos para que sepan el panorama. Roberto Rosario dijo por qué debía volver Leonel
Rafael Alburquerque dijo, a mí apúnteme también en esa lista, y todos los que estuvieron presentes aplaudieron esa invitación. No, y justamente el doctor Roberto Rosario estableció 3 escenarios posibles para el 2020, tal como tú decías. El primero fue el cambio desde el gobierno, que planteaba que el seguimiento de Danilo Medina o de uno de sus representantes como presidente para el 2020. También el otro escenario, el cambio con ruptura, que sería que la oposición asumiera el poder, asumiera la presidencia de la República Dominicana. Y planteó también la tercera opción, que es el cambio con continuidad, que es esta la que incluye al doctor Leonel Fernández de nuevo en el poder. Además, hay un cortecito de Roberto Rosario que me gustaría que pudiéramos escuchar. Señor director, ese corte de Roberto Rosario. Para que las personas, el público de Despierta RD vea las razones que da Roberto Rosario para apoyar a Leonel Fernández. Director. Nosotros vamos a apoyar al presidente Fernández en la lucha por ascender de nuevo a la presidencia de la República, porque entendemos que él reúne las condiciones necesarias para sintonizar con los deseos de cambio de la población, pero un cambio que no sea traumático, que no produzca ningún tipo de retroceso en lo que son las conquistas y los logros que los gobiernos del PLD han obtenido para el pueblo dominicano. Usted dijo anteriormente en un programa de televisión que el presidente Danilo Medina había ya logrado los votos necesarios para forzar una modificación en el Congreso Nacional a la Constitución y reelegirse. ¿Cree usted que con este escenario el doctor Leonel Fernández tenga la oportunidad de llegar al poder nuevamente? Mira, yo creo que el presidente Fernández va a ganar la nominación presidencial del PLD y va a ser presidente de la República. A pesar de todo. Lo va a hacer. Una pregunta ¿cómo es? Capciosa. Capciosa, no capciosa, sino interesante de parte del compañero Vargas, que fue, lo llevó a él a la semana pasada. A Roberto Rosario, él decía la semana pasada en un programa de televisión que el partido o la gente de Danilo tenía los votos suficientes porque gente del Partido Revolucionario Moderno habían dicho, diputados, que estaban dispuestos a votar por la reelección. No, y él ahí tenían los votos. Sí, ya. Pero él cambió, ahí no quiso hablar, le sacó los pies, como decimos, y no quiso entonces referirse a eso que él dijo hace una semana y que prácticamente fue titular en todos los medios de comunicación. Pero también tengo la información y que no salió ayer o no ha salido, o ustedes que fueron protagonistas de primera mano porque estuvieron allí en esa actividad, no sé si Vargas le preguntó el hecho de que también se dice, y eso se esperaba, de que él anunciara su precandidatura a senador de la República por el Distrito Nacional, que esas actividades que está haciendo el expresidente de la Junta Central Electoral, aparte de que dice que apoya ahora a Leonel Fernández Reina, también tiene que ver con una acción de publicidad, de propaganda, de presencia en los medios de comunicación para competir o para lanzar su precandidatura para senador de la República. Yo pensaba que él ayer iba a hacer ese anuncio, porque eso es lo que se está diciendo, y que él está en esos trabajos políticos en la base del Partido de la Liberación Dominicana, que entonces lo podría poner frente a frente a otros candidatos o al mismo presidente del Senado, que también está pendiente a si Danilo Medina o Leonel Fernández serían los candidatos ya del Partido de la Liberación Dominicana. Pensé que Roberto iba a lanzar su precandidatura a senador de la República, como se había dicho en las últimas horas. Se pensó él no quiso responder sobre otros temas sí, que no fueran el protagonista de la noche. Sin embargo, me gustaría saber a qué provincia él se dice. No, aquí en el Distrito Nacional. Aquí en el Distrito Nacional. Pero ¿no sería más conveniente para un eventual gobierno del presidente Leonel Fernández que él volviera a la Junta Central Electoral? No, yo no sé si él volvería a la Junta. No sé si él volvería. Porque incluso ellos salen pensionados y ya él cumplió. Sí, pero la experiencia que él puede aportar sería desde el sistema electoral. Pero la experiencia, pero la experiencia de él, la aportación de él
desde el punto de vista gubernamental de los que organizaron las elecciones y de los que ganaron los comicios, fue muy buena, pero los que perdieron lo cuestionaron mucho. Sí, pero en ese caso no serían los que perdieron que estarían en el gobierno, o sea, en la presidencia sería el doctor Leonel Fernández, y él sirvió muy bien para los intereses, ya sea de manera voluntaria o no, sirvió muy bien para los intereses del gobierno de Leonel Fernández porque hizo un buen trabajo en el proceso de elecciones que él comandó. Bueno, la realidad es que él está demostrando ahora que es el momento donde lo necesita, la lealtad a Leonel Fernández. Eso es así. Porque se sabe que el escenario político dominicano está todavía en una neblina por el tema de si la reelección se dará o no. Entonces, en este interín hay mucha gente que prefiere quedarse fuera para ver qué reacción va a tomar el presidente, porque el que diga, si el presidente se reelige, yo me engancho ahí. Ahora, si viene Leonel, yo me engancho ahí, pero si viene Julio, yo me engancho ahí. Que justamente es una de los escenarios planteados por algunos conocedores en la materia de política que dicen que Danilo Medina no se ha querido referir a la reelección, sino hasta en marzo de 2019, para no quedarse solo en el tren gubernamental, para no verse abandonado por los, si se quiere, por los tránsfugas de política que hay en el gobierno, que todos sabemos que los hay. Bueno, la realidad es que es penoso que sea por esa razón, porque eso significa que no son reales esos allegados. Es una coyuntura política. No, si es por eso, entendemos que no son reales, porque él tiene gente que se fue con él cuando él decidió abandonar sus posiciones en el 2008, y ahora no quiere decirlo porque tiene tal vez el miedo de que los abandone, el abandono del poder. Eso todavía quedaría en el aire. Pero esa neblina que tú bien mencionas, entiendo se va a disipar ya entrado diciembre, entrado enero de 2019, porque es un año preelectoral y hay que empezar a hacer el trabajo político necesario para llegar al poder o para llegar a las posiciones a las que se están aspirando. Pero supo salirte, él se te escapó, claro, como la guabina o el sago, lo que conocemos de peces, o lo que conocen de peces de río, que son rebaladizos. Es decir, cuando tú le preguntaste de que la posición de él de la semana pasada, de esta semana, que el Partido Revolucionario Moderno, gente del Partido Revolucionario Moderno, iban a votar en la Cámara de Diputados a favor de la reelección, él supo salir rápidamente de ahí porque muchos entendieron que esas declaraciones de él era una especie de estocada a los que siempre fueron aliados a él, a los que los ayudaron a llegar a ocupar uno de los organismos más importantes del sistema dominicano en el punto judicial. Es decir, en ese momento, tú decir que era un hecho que la reelección se iba a restablecer y que iban a restablecer la posibilidad de Danilo Medina de volver a ser candidato presidencial del PLD, y a los pocos días realizar un encuentro invitando precisamente a Leonel Fernández. Él tuvo ahí una jugada interesantísima que por un lado lo pueden fortalecer y por otro lado lo pueden dejar al desnudo y decir, bueno, qué rápido cambiaste. Pero hay que decir también que sus declaraciones fueron tan contundentes que crearon o realizaron motivaron, es la palabra, motivaron la reacción del PRM y sus diputados que dijeron que no iban a apoyar una posible reelección de Danilo Medina. Sin embargo, del PRM. Del PRM. Exacto, los diputados del PRM. Sin embargo, hay que aclarar que con este método que el PLD escogió de primarias abiertas, el PRM escogió primarias cerradas, y hay una brecha en la ley. Yo lo veo personalmente como un vicio, de que al el PRM escoger las primarias cerradas y el PLD escoger las primarias abiertas, para aquellos que no son miembros o militantes del PLD, porque la ley lo dice, o sea, en las primarias abiertas pueden votar el simpatizante. O sea, yo no tengo que ser miembro del Partido de la Liberación Dominicana si es primarias abiertas para votar en sus primarias. Todo lo contrario con el PRM. ¿Qué quiero decir con esto? Que se puede dar, no estoy diciendo que lo sea y es una especulación mía, pero se puede dar el escenario de que PRMistas voten en las elecciones del PLD porque son primarias y ellos pueden alegar que son simplemente simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana. Así mismo es, y realmente es un escenario interesante. Quien también estuvo en actividades ayer pero en Santiago, fue aún ministro de Educación, arquitecto Andrés Navarro, que ¿Cómo estuvo... que aún?
Él no ha renunciado. Él renunció. Sí, pero aún significa que aún depende de otra situación. De que él renuncie para su proyecto presidencial. No es ministro de Educación. Sí, pero ¿por qué aún? El ministro de Educación. Pero porque se está esperando su renuncia para su proyecto ¿Ustedes están presidencial. esperando su renuncia? No, perdón. Espérese. Aún es una palabra detractiva. No, sino que aún es un condicionante de por una situación. Bueno, aún. a mí me dicen joven aún. Y Sí, yo no joven veo- aún. Eso está bien. Aún entonces. porque tú vas a ser vieja. Bueno, él no va a ser ministro en algún momento. Sí, Entonces, un momento. el aún ministro Yo pensaba de que era por su Educación. relación de su precandidatura o supuesta precandidatura. Ahí voy. Ahí vamos, Sí, Ahí exacto. voy. El aún ministro de Educación, arquitecto Andrés Navarro, ¿Pero tú estuvo quieres que lo ayer en quiten? una... Yo quisiera poder hacer el comentario primero. Estuvo ayer en una actividad con jóvenes en Santiago de la Fundación Futuro Joven, que les está presentando el respaldo a Navarro. Ahí, como ustedes ven, él estuvo presentándose con este grupo de jóvenes, él está recorriendo todo el país. Tenemos siempre comunicación y informaciones de las actividades que ha hecho. Como ministro de Educación siempre ha estado activo, Sí. siempre lo vemos activo. Pero como político ha sido más tranquilo. Y él. como lo que pasa es que todavía, y como hay plazos dentro de esta ley de partidos que se aprobó, que todavía no serían propicios, pero fíjate que se está cumpliendo que es un espacio cerrado privado, o sea, no estamos haciendo Exacto, caravana, no estamos haciendo encuentros él está con haciendo un encuentro con privado dirigentes con y- un grupo específico de jóvenes que dicen, mira, creemos en su aspiración, queremos apoyarlo. Yo trato de a veces hacer las cuentas de cuántos dominicanos van a votar, porque si tú te fijas en cada uno de los aspirantes, Bueno. dice que tiene tantos millones o tanta gente. El padrón de la Junta Central Electoral establece 7 son millones. 7 millones. 7 y pico. millones y tanto. Entonces, De esos 7 millones, 3 supuestamente son jóvenes. Sí, pero exacto, pero vamos a, no por las edades, pero de esos 7 millones, Leonel dice que tiene 2. 2, exacto. Y que no lo va a dar al PLD como lo hizo en el Sí, 2002. de esos 7 millones hay un porcentaje que se queda sin votar, Exacto. que es un 30% o aproximadamente. Que se por puede ahí. agravar por el voto preferencial que ya se ha Exacto. demostrado que en otros países no ha sido conveniente. Exacto, porque yo todavía ese voto preferencial no me convence. Pero si a eso tú le sumas que cada uno de los precandidatos que todavía no ha sido electo dice que tiene tantos millones, yo digo, pero ¿y de cuál padrón es que se está hablando o de cuál es dominicano? Porque no nos da la cuenta. ¿O tan repetida la cédula? Puede ser, o lo que vemos en muchas actividades es puro aparataje para poder cumplir con la expectativa de llevarle a la población ese requerimiento. Pero eso les decía porque siempre que nos llegan las informaciones nosotros tratamos de dosificarlas y presentarlas. Ahora, fuera de la materia política, ayer en la República Dominicana, aquí en Santo Domingo, por la puerta 5 del Mirador Norte, se dio un acontecimiento que tiene que Vergonzoso. llamar la atención a las autoridades correspondientes. Parece que alguien se dio cuenta de un hedor, de unas fundas que estaban ahí, y cuando investigan ahí o abren, se dan cuenta de que hay extremidades, hay piernas, 7 piernas humanas que habían sido lanzadas ahí. Pero cuando usted dice 7 piernas humanas, dice, pero ¿y qué pasó? ¿Será un rito? ¿Será? No, a esas 7 piernas humanas se le suman unas 80 pintas de sangre. 80 pintas de sangre, Y 12 pero a cajas eso... de exámenes del VIH. 12 cajas de exámenes de VIH más algunos instrumentos de hospital, lo que lleva a pensar que son residuos hospitalarios. Y aquí hay una situación delicada y grave. Delicada porque los residuos hospitalarios tienen un tratamiento para que este residuo, ese desecho sólido, que es tóxico, que es dañino, tenga un final diferente, que lo principal o lo correcto sería incineración, para que eso no toque, no llegue a ningún vertedero. Los irresponsables que hayan cometido esta acción, de donde sea que suceda, porque nosotros lo vemos en los barrios, ustedes saben lo que hacen los barrios, se me murió un perro, se me murió un gato, lo meto en una funda y en la calle más abandonada vengo y lo tiro, para que no me hieda en mi basurero porque el camión de la basura no va a venir. No quiero que caiga aquí. Entonces, la gente contamina el entorno. La gente no tiene la conciencia, y no toda,
Mucha gente no tiene la conciencia adecuada. Lo que decía Alejandro Montaz, el director de la CAS aquí, cuando le preguntábamos sobre por qué los barrios no pueden tener en Santo Domingo agua todos los días. Y la respuesta de él es porque no hay conciencia ciudadana para no desperdiciarla. Y se desperdicia porque la gente deja las llaves abiertas, lava el carro y todo es abierto. Eso mismo vemos aquí, la conciencia ciudadana que debería aplicarse a todas las áreas de nuestra vida. Conciencia ciudadana, porque esto genera bacterias, genera situaciones que pueden vulnerar el sistema o la salud de las personas en ese entorno. Y cuando llueve, esas aguas con esa contaminación se van transportando y donde sea que toquen, esas bacterias pueden generar algún tipo de pesar o de peste, malestar mucho mayor en la sociedad dominicana. No sé qué pasó, todavía está en investigación. La unidad de homicidios de la policía fue quien hizo el levantamiento por entender que habían restos humanos y nosotros nos preguntamos quién tiene la culpa, pero quien tenga la culpa, yo entiendo también que el Ministerio Público, que ya se pronunció al respecto, va a cumplir o va a tocar con todas las que se pueda de la ley para que los culpables paguen muy fuerte por este tipo de acciones, porque yo no creo que sea vandalismo, yo creo que fue realmente una irresponsabilidad de algún centro médico, se le atribuye al Salvador Begotier, y yo no quiero decirlo todavía porque no está oficial que sea esto. Puede ser cualquier centro médico de otra categoría que no tenga el manejo. Pero si esto lo están haciendo ahora en el Mirador, quién sabe si ha pasado en otros lugares y nadie se ha dado cuenta. No, pero recuerda también la pierna que apareció cerca del Palacio Presidencial hace unos meses. Sí, pero una pierna que tú dirás, bueno, pero aquí hay 80 pintas, 12 pruebas de VIH y sabrá Dios qué otras cosas. Pasaron por ahí en un camión y lo lanzaron. En esa zona, cerca de ahí, está la comunidad del Casabe, y en el Casabe hay un cementerio que generalmente se utiliza para este tipo de acciones, de llevar los desechos humanos, sobre todo cuando hay un desprendimiento en algún tipo de hospital, y entonces allí son sometidos a patología, se le hace la parte forense, se hace un levantamiento incluso como si fuera un cadáver completo, porque así es que manda la ley. Parece que las personas que llevaban este desecho de un hospital, porque es de un hospital, quisieron no llegar hasta allá, hasta los Casabes, o la comunidad del Casabe, que está en la zona norte del Gran Santo Domingo, que allí es que se hacen este tipo de trabajos, se entierran en fosas comunes, algún miembro de un paciente que tiene que ser mutilado por una enfermedad u otra razón, y entonces allí es que se llevan, y entonces no llegaron al destino final, y me imagino que en el camino ellos decidirían tirarlo ahí. Ojalá que sea eso, y ojalá que el hospital responsable lo diga y asuma las consecuencias y dé las sanciones correspondientes. Justamente el director del hospital, Salvador Begotier, dio unas declaraciones a la prensa diciendo que además de la investigación del Ministerio Público, también el hospital en sí había abierto una investigación para determinar qué fue lo que realmente sucedió y si es un mal manejo del centro del hospital, aclarando también que ellos tienen su propia funeraria, tienen su propio proceso y su propio sistema con el que manejan estos desechos, si se quiere, y él advirtió que de dar como resultado la investigación que el propio centro está ejecutando en estos momentos, si hay algún personal del centro involucrado en esto, será separado de la institución. Esas fueron sus palabras, será separado de la institución. Pero qué bueno que el director del hospital, sea o no sea el hospital el responsable, haya salido a declarar, porque en casos anteriores, como el propio de la pierna cerca del Palacio de la Presidencia, no se ha visto una reacción ni siquiera de las propias autoridades. En casos que tal vez no son tan llamativos, tal vez no tienen tantos desechos como este, sin embargo, son importantes. ¿Por qué? Porque ponen en tela de juicio la sanidad de los centros hospitalarios del país y la propia, digamos, la propia sanidad del sistema de salud pública, y además
se espera también una reacción del propio ministro de Salud Pública que tiene que decirle a la población, darle una respuesta tranquilizadora a la población dominicana. Creo que el ministro está afuera ahora. Bueno, entonces alguien debe haber, o algún viceministro debe haber, que pueda dar una declaración o una posición oficial del gobierno en este tipo de casos, porque hay que ver dónde está la falla y tratar de corregirla, porque esto no puede seguir pasando, no es la primera vez que pasa. Ok, miren, yo quiero tocar un tema que, bueno, por demás se ha tocado en muchas ocasiones aquí en los últimos días, y es el asunto que a partir del proceso que se le sigue a los inculpados en el crimen de la jovencita Emelyn Peguero, minutos después de darse la sentencia, siempre hay que recordar que las sentencias en los tribunales favorecen a uno y desfavorecen a otro, pasaron algunos hechos de violencia en las calles de San Francisco y de Cenoví. También ayer aquí en los programas Despierta RD y Telecentro vimos cómo reaccionaban los familiares de un joven acusado de asesinato en la ciudad de La Romana y que lo declararon culpable a 30 años. Allí hubo una acción de violencia a tal punto que los jueces y los abogados de la parte civil, así como el Ministerio Público, tuvieron que meterse en una oficina y mantenerse allí hasta que bajaran los ánimos, llegara la policía, los refuerzos y poder controlar a esas personas y al inculpado que se sintieron, mal porque fue condenado a 30 años. Tanto en el caso Emelyn Peguero, va ahora el proceso sigue en apelación, el caso de este joven en La Romana sigue también en apelación y hay otros procesos, hay otros espacios que ha dispuesto la justicia dominicana, que tiene el Código Penal, que tienen todos los códigos que usted puede de una primera instancia a una segunda y quizá una segunda variarse a favor o en contra, pero hay que esperar que los procesos sigan normales, en calma y que la violencia no sea un punto esencial cada vez que un juez o una jueza o un tribunal colegiado vaya a dar una sentencia, porque, repito, en los tribunales se va a perder o se va a ganar. Usted va a demostrar que es inocente o la otra parte va a demostrar que usted es culpable. Y si la violencia comienza a formar parte de la cultura de todo aquel que va a acompañar a alguien procesado en la justicia, entonces va a ocurrir que los jueces, como policías de los tribunales que pueden tomar cualquier decisión, va a sacar al público, va a sacar a los familiares y entonces van a hacer los procesos a puerta cerrada, violentando también un precepto de la ley dominicana que dice que tiene que ser público, oral y contradictorio. Me refiero a estos dos casos para presentar un tercer caso. En Santiago, mejor dicho, en Dajabón, está acusado un ex fiscal, Jacobo Morel, acusado de violación sexual a una menor. Está llevando el proceso. Ayer se conocía el proceso a este señor, culpable o no, Jacobo Morel, pero miren lo que pasó cuando salía del tribunal, salían con él hacia la cárcel. Miren, vamos a oír los audios, oigan. El aire ya, bueno, porque había un grupo de personas que consideran que él es inocente y otros consideran que es culpable. Entonces viene el problema en los tribunales. ¿Pero y hay que quiénes se manifestaron de esa forma? El público estaba adentro. Lo que lo creen inocente. Lo que lo creen inocente. Entonces, usted no puede llevar esas turbas a los tribunales a ocasionar ese tipo de acción, porque entonces en cada uno de los procesos judiciales vamos a tener una persona que es inocente o es culpable, pero va a haber una desgracia si seguimos aplicando violencia. Miren cómo tuvieron que retirarse esas personas, los policías, para defender
para defenderse del grupo que quería atacarlo o quería atacar a los jueces que consideraban que ese señor es culpable y otros dicen que es inocente. Es decir, es una situación grave. No estoy evaluando el proceso, si es inocente o si no es, o si es culpable. Hay que parar esta situación en los tribunales porque entonces la conducta de los jueces y de los abogados de una u otra parte va a tener que cambiar y usted entonces no va a poder darle seguimiento a los procesos porque hay que controlar el público de una forma u otra. En adición a eso, Rivas, hay también que llamar a la población a ser responsable porque este tipo de situaciones da al traste con que la propia autoridad se maneje de forma hostil, no solamente en este caso en específico que tú dices, sino también con la propia policía. Hemos visto incontable cantidad de videos en las redes sociales, denuncias de maltratos de policías, que los hay ciertamente. Sin embargo, también tenemos que ser responsables y mirar nuestra culpa en medio de estos procesos y saber que la sociedad, aunque con cierta explicación, no justificación, explicación, de que no confiar en los procesos, de no confiar en las acciones tanto de la policía como de la propia justicia, ya se vuelve irascible cuando ve a un agente de la Policía Nacional o cualquier otra institución castrense del Estado y toman la anarquía como respuesta a estos procesos judiciales que se extralimitan ciertamente, Pareciera que si tú te fijas son jóvenes la mayoría de los agentes que cometen este tipo de abusos que nosotros reflejamos en las redes sociales y en los medios de comunicación casi a diario. Entonces, pareciera que desde la policía o desde el propio aparato del Estado, de gobierno, pareciera que no se le establecen claramente los límites a los nuevos agentes que están saliendo de la Policía Nacional, de las otras instituciones, pero también nosotros como sociedad tenemos que hacer un ejercicio de juicio crítico y saber hasta dónde llegan nuestras responsabilidades y hasta dónde entonces también nosotros nos buscamos una respuesta agresiva, violenta de las autoridades que tratan de someter, porque hay que decirlo, en algunas ocasiones lo que se trata de someter a la obediencia al ciudadano, que hasta cierto punto es un papel que tienen que jugar siempre los agentes en la calle. Sin embargo, esta respuesta del ciudadano a no querer someterse, a no querer actuar bajo los límites, bajo las leyes, son los que provocan la reacción violenta sobre fuerza de los propios agentes de la Policía Nacional. Entonces, eso hay que cuidarlo, eso hay que manejarlo, porque si nosotros queremos una justicia que nos respete, si nosotros queremos unas autoridades que nos respeten, nosotros tenemos que respetarlas a ellas y conocer nuestros derechos, conocer nuestros deberes y también conocer nuestros límites. Yo les voy a decir algo, ya que Rivas tocó el caso de Emily y la sentencia a Marlon y a Marley Martínez, que yo solamente haré el paréntesis, y lo repito, lo dije aquí el primer día, que la sentencia era lo que correspondía, no significa que los jueces actuaron bien, porque dejaron fuera otros temas como procurar la impunidad, y lo hemos dicho del primer día. ¿Procuró o no la impunidad al tratar de tapar a Marlon Martínez? Eso es un punto. Pero tú tocabas el del joven de la Romana. No sé si ustedes vieron, nosotros lo presentamos aquí el video. Del joven que decía que era Romana, se llama Romana. Que yo no lo maté y la familia de él que no lo mató. O sea, por más que quieran, a mí me gustaría, Rivas, a ti que te gusta chequear esos temas, buscar la sentencia y ver cuáles fueron las pruebas que presentaron contra él, porque lo están sentenciando a 30 años por asesinato. Oye, me está tipificado como asesinato, habría que ver si en la sentencia dice homicidio o asesinato. Y este joven está, y él y toda su familia, con una rabia diciendo no lo maté, no lo maté. Y de una u otra forma nosotros no vemos esa situación, esa acción con una persona que esté siendo inculpada por asesinato. Una persona que se subleva ante las autoridades y que en plena corte, sala de justicia, no podían los policías con él. No podían, tuvieron que acuartelar todo porque no se podía con el joven que le tocará purgar una condena de 30 años. A mí sí me gustaría, señores, hacer una revisión y una comparación de estos casos y ver si esa condena de 30 años a ese joven, apellido Carti, en Santiago fue esto, en la Romana, por asesinato, si tiene de verdad
los puntos que requiere para ser condenado a 30 años. Porque como vimos con Marlin, todo fue mentira, nada fue valioso, no, ninguna prueba funcionó. Entonces habría que hacer una comparación de una persona, y que me perdone por lo que voy a decir, de un don nadie, que no tiene abolengo, que no tiene apellido, y la de Marlin Martínez. Con ese caso sería interesante ver si él recurre, cumple con todas las pruebas. No, ahora, mi preocupación. Ahora yo voy, espérese, porque espérate, porque todavía ahí va. Ayer se presentó no sé si fue al Palacio de Justicia o a la Procuraduría, Diolandita Cabrera. La mamá de Carla. La mamá de Carla Maciel, 3 años hace que le mataron a su hija. Y hay un muchacho preso, Darwin Trinidad, que se llama, que está preso porque él dice que sí, que él confesó que sí, me la llevé porque me la pidió la doctora Liliana Santana. Yo me la llevé y la fui a buscar, y la busqué, ella ya estaba muerta y la enterré. Y dijo dónde la enterró y la fue. Todo lo que dijo ese muchacho se comprobó. Ahora, él es el único culpable. El único culpable, y él está diciendo qué pasó. A mí me contrataron, me pagaron 100,000 pesos, vino en una jipeta de tal color y me dijo que le trajera esa niña. Yo se la llevé y a los tantos días fui, o al otro día, y me la entregaron muerta y me dijeron que la enterrara. Y eso fue lo que él hizo. Que viendo las acciones comprobadas de él, o sea, lo que se le puede acusar es de cómplice. Exacto, y tal vez en el tema del rapto de una menor. Exacto. Rapto de una menor y de cómplice de asesinato y secuestro. Pero él dice que no fue quien la asesinó. Ahora, ¿quién está? Porque lo que dice Diolandita Cabrera Reyes, la madre de Carla Maciel, es: quiero justicia. Podemos escuchar ese audio. Vamos a ver si lo podemos poner completo, señor director, para que se escuche lo que dice ahí. Y Plutarco, y el abogado Plutarco también. No, me parece que no. Al parecer no tenemos el No, sí lo tienen. Lo que pasa es que los muchachos lo van a poner desde el principio. Okay. ¿Ustedes saben por qué? Porque Rivas trajo a colación ese tema. Y nosotros no podemos pedirle justicia a la sociedad o dejar que pase la situación con ahora lo de Emily. Pero con lo de Carla todo el mundo se ha quedado en el aire. Vamos a ver lo que pasó ayer, lo que decía la madre y el abogado en el caso Carla Maciel. Yo lo que pido es justicia por mi hija. Y yo lo que quiero es que me le den 30 años a cada uno de sus asesinos. Y ordenar que se deje de charlatán y que se presente. Que ya está bueno, ya estoy cansada de ella. Es de ella que estoy cansada, y estoy cansada de la justicia también. Pero miren la prueba que le estamos depositando. Donde la fiscalía, de manera atropellante, de manera abusiva, solicita 5 años de cárcel porque para ellos Carla Maciel está viva. Para su madre que está aquí, Carla Maciel está muerta. Pero para los fiscales, ella está viva. Por eso la acusan de sustracción. Nosotros pedíamos 30 años, pero el primero que se opuso a esa acusación particular nuestra fue el Ministerio Público de la provincia de Santo Domingo. Miren la prueba para que Jean Alain Rodríguez no salga diciendo, como hizo en esta semana, a decir que era mentira, que Olga Dina no tenía una orden de conducencia. Y ahí lo ven ustedes, la verdad es que fueron muy claras, muy explícitas esto. Fue en el Ministerio Público donde ellos se presentaron. Y nosotros, con este caso, y hay otro señor, lo presentó el informe con Alicia Ortega, señores. Presentó un caso donde desde la cárcel lo llamaron y le dijeron que él no iba a encontrar a su hija viva y que había sido por Liliana Santana también. O sea, dice el nombre y todo. Y el número se rastrea y hacen una investigación. ¿Y dónde está, señor procurador, esa misma intención para que nosotros podamos ver justicia con una madre pobre? Una madre que no tiene el arraigo ni económico ni social para poder darle a este caso la trascendencia de otros que se han visto en la sociedad dominicana. Y qué lástima que donde vivía Carla Maciel era en San Pedro. No, Carla Maciel vivía en la comunidad García de Pedro Brán. Bueno, Pedro Brán. García, en la comunidad en Pedro García. Brán. En Pedro Brán, ¿por qué este caso está muerto para los medios de comunicación? Y es lo que te decía yo hace días arriba. ¿Qué pasó en Pedro Brán? ¿Por qué la gente no se levantó? ¿Por qué no pidieron la misma justicia que pidió San Francisco? No, pero hay que aportar la cuota de responsabilidad de los medios que hemos dejado caer el tema. Pero seguimos esto vamos a seguirlo hablando porque es necesario aclarar las cosas. Los procesos judiciales, como manda la ley, como mandan las leyes dominicanas, tienen que seguirse a pie de la letra, y cuando hay una violación
a un derecho cuando hay una negación a la justicia, porque una justicia tardía, por ejemplo, es una negación de justicia. Exacto. Una condena a un inocente es una negación de justicia. Un tratar de esconder pruebas es una negación de justicia en todos los casos. Lo que yo he comentado, como hemos comentado anteriormente Lorraine y yo, es que los procesos judiciales no deben terminar con acciones violentas como la ocurrida en San Francisco de Macorís y Cenoví, que no deben terminar con una actitud de ese muchacho en La Romana, ayer, antes de ayer, a tal punto que fue necesario la intervención de la policía, él inocente o culpable, porque eso uno no está no tiene los elementos necesarios para decir que es inocente. Él pudo también estar actuando, siendo culpable, actuando, y es su derecho, porque lo que tiene que demostrar es que él es inocente, y eso es lo que está buscando, porque inocente o no, 30 años es realmente mucho tiempo. Habla del de La Romana. Yo hablo del de La Romana. Inocente o no, el señor Morel, Jacobo Morel, en Dajabón, es un proceso que se está llevando. No debe terminar como terminó anoche ahí, a riesgo de que uno de esos policías tirando tiros para encima, tirando tiros para arriba, mate a una persona inocente. A riesgo de que usted vaya por la calle de San Francisco de Macorís y lo primero que usted ve es una goma incendiada o le tiran una piedra por un juicio que ya está en proceso. Miren el caso del ex síndico, precisamente de San Francisco de Macorís. En primera instancia lo condenaron a 5 años. En segunda instancia lo condenaron a 8. ¿Quién descarta que en segunda instancia el caso Emily, los jueces decidan que en el proceso en primera instancia fue irregular y hay que realizar un nuevo juicio de fondo? Hoy se lee quién la sentencia íntegra. ¿O quién descarta que un tribunal en segunda instancia decida llevar la condena a Marlin a 20 años? Óyeme, nadie descarta eso, espérate, nadie descarta eso. Nadie descarta que en primera o en segunda instancia siga la irregularidad o no del caso Emily o del caso de este joven de La Romana y en la Suprema Corte de Justicia ordenen un nuevo juicio, porque esos son los procesos. Yo lo que digo es que en los tribunales no se puede ir a hacer vandalismo. Hubo vandalismo ayer en Dajabón con el caso de Morel, Jacobo Morel, acusado de violación sexual de una menor. Hubo violencia en La Romana antes de ayer por el caso de este joven condenado a 30 años. Y hubo vandalismo en las calles de San Francisco de Macorís y en los tribunales por el caso Emily. ¿Y acaso vandalismo no es violación a las leyes dominicanas? ¿O acaso usted tiene derecho a quemar gomas e impedir el libre tránsito de las personas? ¿O acaso esos abogados que uno defienden y otro son acusadores no tienen derecho a realizar sus actividades libremente, sin presión? ¿O acaso esos jueces, corruptos o no fueron nombrados para aplicar justicia? ¿O acaso no existe primera instancia, segunda instancia, Suprema Corte de Justicia, Derecho Constitucional, el Tribunal Constitucional? ¿Existe todo eso? A eso es que yo me refiero, Loreni, a que la gente no actúe de manera violenta ante una decisión de un tribunal. Perfecto, Rivas. Si yo quiero hacer una pregunta, la voy a hacer en general, el público no me la va a responder, pero yo sí quiero que tú me la respondas. Y esto es importante que lo pongamos porque es muy bonito decir cómo son las cosas. Tú has dicho algo que es cierto, totalmente, pero ¿y dónde está esa justicia para Carla Maciel y su familia? Espérate, ¿dónde está esa justicia para la gente que nosotros vemos que tiene que purgar condenas totalmente injustas y sin el debido proceso llevado? Hay juicios que se llevan en unas semanas o meses y vemos como el de Emily duró años y 3 meses prácticamente. Pero bueno, el punto es, si tú sabes o si tú entiendes aquí en la República Dominicana que no existe o tú tienes la sensación de que la justicia no es justa,
¿qué sería lo que le tocaría hacer a la población? ¿Cuál sería la forma de ir a los tribunales a pesar de que tú sabes que no te van a hacer caso? ¿Tú quieres que No, vayan a hay los que tribunales a reconocer- quemar goma? No, pero hay que reconocer Riva, porque que es la tú te quieres poner cosas en la boca de uno que no son. No, es que yo no te estoy poniendo nada en la boca. Yo lo que te estoy diciendo, tú me estás haciendo una pregunta y yo te estoy reflexionando. Es decir, Perdóname, porque te dije que te iba a hacer una pregunta, no es esa. ujú. O sea, la gente en la República Dominicana no cree en la justicia nuestra, no lo creen. Ustedes vieron las sátiras, los memes al día siguiente de la sentencia del Chapo Guzmán. Quiero que me condene un juez, quiero que me juzgue un juez dominicano. Es una burla al sistema de justicia y tienen razón los jueces cuando emiten una sentencia llevándose del debido proceso en casos que tienen trascendencia pública, pero cuando son casos pequeños, muchos jueces cometen errores que privan de libertad a inocentes, pero que dejan en libertad a los culpables y que el Ministerio Público y sus fiscales no estén cumpliendo con las investigaciones y el seguimiento a la gente que no le está... Mira, te voy a poner un ejemplo más simple. Aquí ayer había una rectora de la UAS, la rectora de la UAS, y una persona del canal se le acercó a solicitarle algo y no le hizo caso. No le hizo caso, doña Emma Polanco no le hizo caso. Y más adelante otra, cercana a la administración, se lo pregunta, inmediatamente dijo que sí. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a una gente que no te genera ningún beneficio, ninguna cercanía, es muy fácil tú ignorarlo y eso es lo que está pasando en todos los estratos sociales. Yo te pregunto, Rivas, y ojalá que nunca te pase. Si a ti te mataran un hijo, y digo, Dios te libre de eso, y tú ves que el culpable, que tú sabes quién es, queda en libertad o le ponen una pena mínima. Tú dices, bueno, esa es la justicia, yo tengo que dejarlo así, no hay problema, no pasó nada porque esa es la justicia. ¿Eso sería tu reacción? Mira, es una parte psicológica que las reacciones de cada quien en cada momento puede tener una actitud violenta o no violenta. No, a ti. Ahora, lo que yo te digo es una cosa. ¿Pero me puedes responder esa pregunta? No, pero espérate, lo que yo te digo es una cosa, eso no ha ocurrido. Ahora, yo estoy analizando los procesos que están ocurriendo y que ocurrieron. Yo estoy analizando cómo va el proceso de tal caso, a tal nivel. Yo lo que no puedo decir es, Loreni, que vayan a quemar goma por la decisión de un tribunal. Por favor, no yo me lo pongas no es a ti, no es a ti. Oye, yo no puedo decir que vayan a tomar las leyes por sus propias manos porque vamos a volver a la barbarie. A eso es que yo quiero llamar la atención, a que existen los estamentos, funcionen o no. Por ejemplo, ¿quién le manda a la policía a levantar un cadáver sin la presencia de la NACIF y sin la presencia del Ministerio Público cuando hay un supuesto intercambio de disparos? Hubo un supuesto intercambio de disparos en el caso de Carmen Renata III. ¿Dónde está la experticia que demuestra que el joven, delincuente o no, disparó a la policía? Es comenzando por ahí. Si nos vamos a la justicia con ese expediente y no llevan la experticia que dice que el joven disparó, ¿quién es culpable? La policía. Pero ¿quién contaminó la escena del crimen? La policía. ¿Y qué expediente es que van a llevar con todas esas contaminaciones y con todas esas violaciones a la justicia? La policía. ¿Y cuál va a ser la decisión de un juez que tú le llevas todos esos datos motrencos, tomar y dar una decisión según el derecho? Pero no podemos decir que en cada caso, que en todos los casos judiciales, la gente actúe de manera violenta. A eso es que me refiero, porque vamos a volver a la época de la barbarie. Vamos a desaparecer la policía, vamos a desaparecer la justicia, vamos a poner los tribunales y todo el mundo entonces vamos a tomar la ley por nuestras propias manos. Ojo por ojo y diente por diente. Pero vamos a anunciarlo. Yo tengo dos cosas que agregar a eso. Yo tengo dos cosas que agregar a eso. La primera, hay que reconocer también que en estos casos, en donde la justicia se ha pronunciado y la población ha tomado represalia por la decisión de la justicia, yo no estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, hay que reconocer
que es la única forma que han tenido de ser escuchados y es la única forma con la que han logrado, en algunos casos, poder variar la decisión de la justicia que estuvo mal desde un principio. Y eso es lo que yo quiero que Rivas entienda. Entonces, eso no lo podemos negar porque hay un contexto que se tiene que analizar, que estudiar para emitir la opinión. Y la segunda cosa que me gustaría agregar es, si no hay un ministerio público que deba hacerse cargo de investigaciones en casos como tú lo acabas de plantear del Carmen Renata 3, cuando se le presenta a un juez un expediente viciado por todo el mal proceso que llevó la policía, en ese caso debe haber un ministerio público actuante que ordene o que haga una investigación más profunda, una investigación que abarque hasta los propios miembros de la Policía Nacional y en caso de que se haya contaminado la escena del crimen, como tú dices, que se haya viciado de alguna forma todo este proceso, responsabilizar a los agentes. Eso es lo que no tenemos en el país, un sistema de consecuencias, no solo para los agentes de la policía, sino para la sociedad en general. Aquí hace falta un sistema de consecuencias realmente efectivo. Y yo lo que digo y repito es que independientemente, por ejemplo, el caso de Yolandita Cabrera, la mamá de Carla, yo no le he visto quemando gomas, yo no le he visto manifestándose. Yo quiero reconocer la fortaleza de esa señora. Y 3 años detrás de justicia. ¿Y dónde están nuestras autoridades que cumplen el debido proceso? Y a eso voy. ¿Dónde están? Si Pedro Brán hubiese hecho las manifestaciones, por lo menos a la mitad de las que hizo San Francisco, este caso de Carla Maciel no estuviera así. Y que estuviera, entonces, de una forma ser más otra, fácil, porque tienen el testigo estrella que fue el testigo dice, mira, como pasó con los demás, la de Natacha Sin, bueno, ella me pagó para que el ministerio no lo toma como testigo estrella del caso. Entonces, a los procesos... Pero no me respondiste a la pregunta. No, a los procesos vamos a tener... vamos a tener que tener 2 posiciones. Uno que van a quemar goma cuando sean condenados y otros que van a celebrar cuando ganen el proceso. Eres extremista, Rivas. Y cuando el otro entonces pierda, vamos a quemar. A eso que me refiero. Eres extremista, a eso que me refiero. Nuestra ley... No, y que no es la generalidad tampoco. No es la generalidad. Han pasado 3 casos en menos de 2 semanas. Sí, Rivas, 3 casos en menos de 2 semanas. No, Rivas, 3 casos en menos de 2 semanas, ¿eh? Y casos con proyección social. Cuidado con eso. Cuidado, porque también hay gente que siendo culpable te pueden hacer una red a través de los medios, a través de la cosa, y decir si entonces... dinero, pagarle a pagar, eso es verdad. Eso puede pasar. Pero esa no es la generalidad. Bueno, vamos a ir a una breve pausa. No, los periódicos. No, vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos seguiremos debatiendo temas importantes. No hay periódico. Y ojalá, Rivas, no hay, Rivas. Ay, Dios mío, yo tengo otros temas. Sí, yo lo tenemos. Y podemos seguir con este tema. Pero el tema de la justicia dominicana, señores, es delicado. No le podemos sustraer el derecho a quien tiene rabia, impotencia, la impotencia, Rivas. Mira con la rabia que hablaba la madre de Carla Maciel en el corte que vimos. A la misma fiscal Olga Diná, la magistrada Olga Diná, como la llama, y le dice que la tiene cansada, que yo le hago un llamado a Olga Diná, ya verías. Tiene que ir a que respondan ella ante está haciendo eso, al mismo procurador que tome este caso, que está en la palestra, y el del señor que también tiene al mismo tiempo. Pero tú sabes lo que hizo el procurador con ese caso. Mira, él hizo una rueda de prensa. Él hizo una rueda de prensa a las 10 de la noche y no presentó a la mamá. Sí, pero es que eso no tiene que ver. Sí, pero para decirte cómo es la justicia. Es que yo te entiendo, la justicia yo entiendo cuál es el problema. Yo sé qué es lo que tú estás diciendo, que es una injusticia injusta. Yo lo que digo es que todos queremos justicia cuando se trata de nosotros. Exacto. Todos queremos justicia cuando se trata de nosotros. Y yo voy a manifestarme, voy a poner una pancarta, voy a quemar una goma, pero si es mi caso. Si es el ajeno, nos parece mal. Vamos a una breve pausa. Cuando regresemos, seguimos con más aquí en Despierta RD. Cuando retornemos, las noticias del país, del mundo, los deportes, el estado del tiempo, entrevistas y mucho más. Quédese en sintonía. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.